María Cristina, convertida en una empresaria de la salud o de un almacén saludable de Apana. De alguna manera los que la conocen y los que la están viendo en pantalla en este momento saben que asesora muy bien en términos de cómo preparar alimentación y demás. Y por otro lado, porque en este momento en donde nos vamos conociendo y vamos conociendo quiénes somos los que estamos habitando esta tierra detrás de la sierra, nos gusta mucho chusmear sobre esto. Así que, en principio, muy agradecido a María Cristina. ¿Cómo, bien, lo más cerquita que puedas del micrófono, cómo te llaman quienes te conocen de mucho tiempo? Cris, ¿Cris? simplemente. Sí, ¿Cris? bien ¿Usás cortito. el Cris. Cris? Fíjate si lo puedes levantar un poquito al micrófono, así no tenés que hablar fuerte y se te escuche claro. Exacto. Gracias. Gracias por venir, te decía. Es un placer para nosotros poder conversar un rato en el aire de 89.7 sobre... De alguna manera, cuando alguien entra a Pana o cuando alguien lee algo de lo que has escrito, vincula claramente la alimentación con la salud, ¿no? Después tenemos varias personas que son columnistas bastante cotidianos de la radio, en el programa de la mañana y a veces a la tarde, en donde también hay como una línea muy directa entre la salud y la alimentación. ¿Vos cómo llegás a descubrir esto? ¿Cómo el momento anterior a esto que vos me decías, este libro lo escribí hace 10 años? ¿Cómo llegás a... ¿Cómo es el proceso de alguien que hace el clic o no hizo falta, naciste con el Sí, clic? no. Yo empecé toda esta historia hace 51 años atrás. O sea, digo la edad que... naciste así, No, entonces. no, tenía 19 años entonces. Ya sé, Ajá. la gente está sumando ahora. Sí, es fácil. Bien. Bueno, ves que hace bien. Sí, bueno, comencé por una cuestión filosófica de no violencia. Ajá. Entonces empecé a cuestionarme la comida de la familia, ¿Qué ya era? que ¿19 en los 60? ¿En los 70? eh, ¿Era en esa olada medio hippie Beatles no, manía? estaba bastante sola. Ah, Es más, tenía 19 años, iba a un centro naturista y era toda gente muy vieja y pálida. las Digo, ¿qué últimas. estoy haciendo aquí? Pero aprendía mucho con ellos, porque Mira. No, relacionar... no era propio de tu generación. No. Si me resultaba difícil acompañar a mi pareja a las reuniones de la escuela, él era docente, los asados eran obligatorios con esposas, más adelante, ¿no? A los 20 y tanto. Sí, Y yo vegetariana. Y claro. me pasaba todo el almuerzo hablando de por qué, de cómo, de cuestionada. No, fue duro. Empezar fue duro. Hace 51 años atrás era duro. Después aparecieron los artistas hablando de su alimentación vegetariana y todo como que prestaron más atención Sí. a la O sea, alimentación. vos vinculaste en su primer momento la carne a la violencia por un lado y fuiste vegetariana desde los 19, antes no. O sea, era como... No, era omnívora y aceptaba todo lo que mi madre ponía en el plato, era Claro, comida. Y todo me parecía bien, o sea, no fue el paladar el que eligió, sí. no, fue la cabeza. Y entonces empezaba a buscar las fuentes de proteínas para que no me cuestionaran el tema de la proteína, dónde estaban las vitaminas. Y así fui buscando distintos autores, leyendo Sí. y ¿Y armando había? mis platos. Sí, había. Sí, Víctor Bianco, por ejemplo, de Rosario. Yo soy rosarina, ¿no? Hace ya 27 años que estoy acá, pero mis orígenes fueron en Rosario y Víctor Bianco tenía muchos libros publicados. Mm, El doctor Bebacqua y así muchos otros. Había, sí. sí, El vegetarianismo es muy antiguo, no es sí. nuevo. Entonces, en las escuelas de los antiguos filósofos también le pedían a los discípulos que fueran vegetarianos para poder entender el pensamiento más elevado, ¿no? Mm, Y bueno, y así se va el cuerpo haciendo cada vez más sutil, pero sin presión, sin presión. O sea, eligiendo, bueno, hoy pollo no, mi madre me miraba sorprendida, y mañana fiambres no, y así iba reemplazando. En aquella época había
un ensalzamiento de la soja. Recibía soja noticias que venía de México y la soja resolvía todo. Después fui estudiando un poco más y la soja tiene una gran carga de estrógenos, entonces no favorece al varón. Es preferible que las proteínas se busquen por otro lado. Mirá. Sí le va a venir bien a la mujer en menopausia, por ejemplo, por la carga estrogénica. Claro, y así me fui metiendo en esto del alimento y la salud. Sí. Que tu alimento sea tu único medicamento. Y se va logrando. Vos me decías lo del paladar y la cabeza, ¿no? Y yo siempre encuentro, o trato de encontrar algo filosófico en eso, de quién toma las decisiones y para qué, ¿no? Toman las decisiones cuando se toman decisiones de este estilo. Cuando hace ya tanto tiempo, aparte que la tomaste a la decisión de decir, bueno, la alimentación va a ser así importante. No sé, en general, a los que venimos más de atrás nos llega porque escuchamos a alguien, o porque vemos a alguien, o porque sentimos que el cuerpo no está funcionando en su mejor versión, ni por cerca. Y desde ahí empezamos a buscar como caminos. Pero a los 19 años ese camino no era. ¿Cuál fue tu para qué? No el por qué, tu para qué. No, el tema es que empecé a leer distintos autores que nos decían, ¿a quién nos parecemos más? ¿Al lobo, al perro con colmillos? ¿O a la vaca, al caballo, a la oveja con molares planos? ¿A quién nos parecemos más? ¿A los carnívoros con una saliva ácida? ¿O a los animales vegetarianos con una saliva alcalina? Tenemos un intestino muy largo, como los animales vegetarianos, ¿no? Y los animales carnívoros, un intestino muy corto. Lo vemos en el perrito en casa, le damos de comer y a la media hora va a hacer popó por allí, ¿no? A nosotros no, nos lleva por lo menos 18 horas asimilar un alimento por el intestino muy largo. Claro. Transpiramos por la piel, podríamos decir como el caballo. No con la lengua afuera, como el perro, que es carnívoro. Los animales útiles al ser humano, la cabra, la oveja, el caballo, el burro, son todos vegetarianos. Son animales dóciles, animales más sutiles. Creo que la excepción sería el perro, ¿no? Que viene del lobo, que es carnívoro. Y bueno, y el hombre lo domesticó para su conveniencia, ¿no? Para que lo cuide, o cuide los rebaños. Entonces hay muchos argumentos a favor de una alimentación sin carnes, ¿no? Y hoy en día, donde todo está tan confuso, ¿no? Donde hay una agenda 2030 que quiere sacar la carne, bueno, ahí todo se empieza a complicar. Y se hace necesario más que nunca producir nuestros propios alimentos. Si comemos huevos, tener nuestras gallinas, si comemos hortalizas, nuestra huerta, aunque sea pequeña. Empezar en pequeños recipientes, pero empezar. Porque todo está muy contaminado, todo está muy modificado. Quizás es más grave que cuando yo empecé hace 51 años. Sí, y no deja de ser solo tema de conversación, ¿no? Eso, porque, cierto, ¿viste que la leche dice tal cosa? ¿O viste que el tomate no saben a nada? ¿O viste que tal cosa? Y entra dentro del marco de un tema de conversación y ya, y como que termina de pasar, ¿no? Como que se naturalizó un poco eso. Yendo un poquito a los libros, porque, digo, bueno, a mí me gusta más o menos ubicar en el tiempo, estamos hablando de los 70, que es más o menos. Vos introducís en este tema de que la alimentación es fundamental para entender un poco, para tener cierta idea de ser orgánico, ¿no? Natural. Y después me contabas de que hace 10 años escribiste uno, por lo menos, de los 2 libros que tenés. ¿Los libros son como causa o son consecuencia? Sería, los haces porque
porque es como la conclusión de de tu recorrido, de tus 40 años en ese momento, o ves que no hay manera de explicarte mejor que poniéndote a contar historias. Bueno, sucede que yo daba talleres de cocina y los daba en un solo día. Por ejemplo, un domingo de 9 a 12 almorzábamos, a lo mejor 20, 30 personas, y seguía toda la tarde el taller. Y yo dictaba, tenía una ayuda a memoria y decía, bueno, con este título dictaba. Y la gente se cansaba. Y me decía, ¿por qué no escribís vos una sola vez y no que nos hacés escribir a nosotros tanto tiempo? Queremos... Dámelo impreso. Claro, entonces empujada Uy, por sí, ese pedido salió el primer libro, que fue Cocina de Transición, ¿no? Y ahí en Cocina de Transición volqué todas las preguntas que me hacían, ¿no? Ah, bien. Esto es consecuencia de los talleres. De los talleres de cocina, sí, sí. Todo el que viene a vivir atrás la sierra con las expectativas de venirse a vivir para este lado del mundo, se encuentra con este libro y es como uno de los caminos, ¿no? ¿Por eso viene el nombre también? ¿O cómo llegas acá? Cocina de Transición se refiere a dos cosas. La primera es transición entre el libro de la señora de Gandulfo, famoso libro de nuestras madres, y lo que nosotros necesitamos hoy. O sea, hacer un cambio en la receta. La segunda razón es la que dice en la contratapa del libro, donde la energía planetaria va cediendo a una energía más femenina, más delicada, más sutil, y hay que preparar el cuerpo físico para recibirla. En un cuerpo denso, intoxicado, y va a ser difícil que podamos captar esa energía que está descendiendo sobre el planeta. Entonces la alimentación sería lo más rudimentario. Después vendrá toda la parte de meditaciones y todo el trabajo que podamos hacer. Pero necesitamos un cuerpo sutil para todo eso. Y ahí Eva, ¿no? Porque yo sí había leído la introducción, bueno, cada tanto tratamos de encontrar acá una solución en casa, porque hay soluciones para casi todos los momentos, todos los estados, todos los climas, pero vos hablas de la era de Acuario, y bueno, y mencionás en esta parte, es una propuesta culinaria que nos prepara para el despertar de la conciencia, más calmos y capaces de tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria. Es la cocina que propusieron maestros y filósofos de la antigüedad y de nuestro siglo, bueno, y ahí mencionás, ¿no? Desde Sócrates hasta Steiner, Shaun, etc. Es una cocina fácil, económica y rápida, el objetivo es compartirla con todos los miembros de la familia. Elegir tu alimento es como participar de un videojuego, siempre puedes alcanzar un nivel superior, solo depende de tu decisión. Decís dentro del prólogo, ¿no? De la introducción. Claro. Y yo te quería preguntar si desde esta mirada y de este recorrido, de estos 10 años que han pasado desde allá para acá, ¿qué has visto que se haya modificado o no? Si estás más esperanzada, más frustrada, más ilusionada. Aquí en el valle llega mucha gente que ya comenzó el camino. Cuando comienzan las personas a hacerse más sutiles, la vida en la ciudad les resulta imposible. Entonces vienen hacia estos lugares y ya tienen una preparación previa. A lo mejor necesitan un ajuste. Incorporar, por ejemplo, como yo insisto, en los condimentos, que son fuentes de salud, que las escapadas no sean demasiado frecuentes. O sea, si hago una alimentación sana, no puedo comerme un súper asado el sábado, claro, 3 días, y decir no sentir consecuencias, porque las vas a sentir. Por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando vas haciendo una alimentación de este tipo, la flora intestinal va cambiando. Entonces no le va a gustar que le mandes un asado. Pero, claro, ¿qué haces? Y bueno, en lugar de llenar el plato, comerás una porción más pequeña hasta que tu cuerpo te diga basta y no la quiero más. Después, lo que noto, mucha gente con problemas de salud. Y me piden la planta mágica que les baje el colesterol. Y yo digo, plantas hay muchas que bajan el colesterol, pero si lo estás creando con una alimentación errónea,
no vas a terminar nunca. O sea, sacás basura y tirás por arriba, por la boca, ¿no es cierto? Claro, Y es volvés un a sacar y objetivo sin seguís. fin. Entonces, que tomen conciencia de que es un camino para recuperar la salud. Vos hablas del despertar. Eh, ¿Es una cuestión de ganas el despertar o es una cuestión de conocimiento? Es una cuestión de momento. Ujú. O sea, en este momento o despertamos o enloquecemos. Claro. Porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y la información que nos va llegando, entre ellos la famosa Agenda 2030, Sí. es para volverse loco. Entonces, o tomamos las riendas de nuestra salud a través de la alimentación, de nuestras prácticas de meditación, de relajación, con la parte física también, las asanas o el qigong o el tai chi. O sea, todos nos tenemos que preparar para enfrentar a este enemigo que se nos viene encima. ¿Qué ves vos en Apana cuando en el medio de este enemigo que parecería ser como lo más grande, ¿no? Como lo más relevante en términos de existencia, en el medio tenemos una vida muy concreta, muy en 3D, ¿no? De pagar el alquiler o de pagar la comida o de llegar a la noche o de pagar que no nos corten la luz o lo que sea, o comprar un par de zapatillas para tu hijo, ¿no? O tu hija o lo que sea. Toda esa trampa que te da Bueno, el sistema, ¿cómo se...? la alimentación es un ítem. Hoy día se habla mucho de preparacionismo. Ajá. Salud y preparacionismo, por ejemplo, es un grupo que está trabajando. Hay otros más que te van diciendo cómo prepararte para lo que puede llegar a pasar. Entre una de esas cosas está tratar de crear vos tu propio alimento, que no dependas de un supermercado. Que vos puedas, si el día de mañana te cortan el gas o no hay más gas, vos puedas, acá tenemos la suerte que hay leñita por todos lados. Sí. Hay unos Queda aparatitos. una vueltita de rosca, pero sí. Claro, preparás tu propio fogoncito y podés cocinar tu alimento. ¿Pensás que un poco la Agenda 2030 nos lleva para ese lado? Nos lleva a ser nos lleva a ser dependientes de 4 cabezas locas, que están locos, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es la independencia. Desde la soberanía alimentaria tan... Sí, la soberanía alimentaria, ser más simples para comer, ser simples y analizar cuando vamos a comprar algo, ahora que todo está tan caro, si realmente lo compramos para nutrir el cuerpo o es un alimento que tiene colorantes, saborizantes, todo artificial. Para entretener. Claro, para entretener y para envenenar. Entonces, Claro. creo que estamos siendo empujados hacia el abismo. O sea, o cambiamos o cambiamos. Sí. Tenemos que dejar, y esto no le va a gustar a mucha gente, la comodidad. Claro, la comodidad. Eso, ¿no? Mis padres hacían el pan, por ejemplo. El pan integral ya en casa era una cosa que se hacía una vez a la semana. Si querés ahorrar dinero, y vas a tener que comprar la harina integral orgánica y hacerte tu pan. Si lo compras hecho, pagá 3 veces lo que vale hacerlo en tu casa. Y ahí entra el tema de que toda la familia entre en la cocina. No es la obligación de mamá cocinar, es toda la familia. Entonces, una forma también importante es aprender a ser germinados. Imagínate que nos vuelvan a encerrar. Imaginémonos. Si yo tengo una buena cantidad de semillas de alfalfa orgánica, de semillas de fenogreco, yo en 4 o 5 días tengo una bandeja de verduras frescas, con germinados. Y ahí se multiplican por 10, por 20, por 50 las vitaminas, las proteínas. ¿Cómo puedo aprovechar? ¿Dónde se aprende todo eso? Lo podés aprender a través de textos
nosotros allá en Apana tenemos hasta una fotocopia de cómo hacer un germinado, que es muy fácil. Los elementos mínimos que tenés que tener. Otra de las cosas que tenés que aprender es a purificar el agua. Sí. Hoy que tenemos los Chentral que nos tiran aluminio, bario, estroncio, etcétera, 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 aún las verduras orgánicas, aún el agua de los arroyos está contaminada. Es Sí, duro. es algo que vemos mucho y que vemos como que no hay una... La gente que está encargada de organizarnos no está como muy atenta a esas cosas. No, como que no. terminamos medio a la hacía tonta y sonsa. No tanto a tonta y sonsa, porque hoy en YouTube hay un montón de gente que está subiendo material, los preparacionistas, con ese término se encuentran videos, Sí. cómo purificar el agua. Un filtro, después una botella azul, llevarla al sol, etcétera. Y el que está en la ciudad, ojo con el flúor. El flúor es veneno tremendo. para el cerebro de nuestros hijos. Nada de pasta de diente con flúor. Ahí también está el preparacionismo. Aprendé a hacer tu claro. pasta de dientes. El agua fluorada es un veneno hecho a propósito, donde demora o frena el crecimiento del cerebro de nuestras criaturas, el desarrollo. Sí, es impresionante. Mencionaste las criaturas, mencionaste ahí, y tu segundo libro se llama Manos a la Obra, ¿no? Y nosotros que somos más hijos del siglo XX, era como, wow, la revolución industrial, vamos a tener todo hecho, compramos todo hecho, vamos y lo buscamos. Porque de hecho la idea de supermercado o de tiendas a donde te resuelven y te El optimizan freezer y el tiempo, microondas. el freezer, Y el microondas. Esto es una forma de ser que no tiene miles de años, no tiene ni cientos de años. No. Debe tener 100 años, como mucho. Sí, digo, sí, como... mis padres no lo conocieron. Claro, lo conocieron. no es algo que natural, no es que ha estado siempre, no es que una cultura, sino que ha sido una generación o dos. Con Manos a la Obra vos tendés a proponer, darle una vuelta de rosca, bueno, vamos a empezar a torcer para el otro lado, porque el daño que se ha hecho en estos últimos 80, 100 años como especie, si bien hemos evolucionado mucho en algunos conocimientos, también ha sido un retroceso grande, Sí, ¿no? nos han empujado a esto. La mujer tiene que ser moderna, tiene que trabajar afuera, nada de estar en la cocina, nada. Y al abandonar la cocina, eso quedó vacío. No podemos pedirle a papá que deje de trabajar o trabaje 4 horas y vuelva a cocinar. Claro. Entonces, la cocina tiene que ser un tema de toda la familia. Por eso este libro está dedicado a los niños. Cada receta está incluida dentro de un cuento. Sí. Entonces, allí el niño empieza a tocar con sus manitos la textura de los alimentos, frutas y verduras. ¿Un niño qué es? Un niño que es 4 años, 3, 4, 5, empezar a Cuando jugar ellos junto te con dicen, nosotros. mami, quiero cocinar, Claro. aprenden Dame a la hablar, masa. se suben al banquito y mamá dice, salí porque vos ensuciás. Claro. Y entonces ahí se coartó esa iniciativa del niño de imitar a la mamá. La que estás escuchando es María Cristina Castells, nació en Rosario. A los 17 años dice el libro acá. La Sí. búsqueda de la alimentación sin violencia sobre los animales. Encontró estudios realizados sobre poblaciones sanas y longevas que se alimentaban de frutas, verduras y semillas. Desde hace un montón de años, porque desde este libro se ha hecho en algún momento, dicta talleres de cocina sana, rica y rápida. Es autora de Cocina de Transición hacia la Era de Acuario. Brinda asesoramiento, bueno, en su sede de Pramantes, ahora Apana. Contame un poco de cómo este libro de cuentos, las experiencias y recetas del abuelo Matu. Sí, en ese libro el abuelo Matu es un ñomo. Entonces el abuelo Matu tiene 150 años. Matu viene de Matusalén. En realidad, dicen algunos estudiosos que el ser humano debería vivir 150 años. Claro, O sea que Matusalén, recordemos, en la mitología es el papá de... Sí, no recuerdo bien cómo viene el Bueno, árbol lo que pasa es que genealógico. Yo vi la película de Noé y aparece Matusalén ahí. No sé. Entonces, Claro, unos sí. antes, digo, simbólicamente de la inundación. Claro. Y del arca y de toda la Entonces, recordando que deberíamos vivir mucho más y con salud,
y con buen estado de ánimo, con alegría, la alimentación nos puede ayudar. Matu es un ñomo que ha vivido, ha recorrido el mundo y le cuenta a sus 3 nietos historias. Por ejemplo, en una de las historias cuenta que visitó un huerto muy grande. Cuando ya estaba por llegar el invierno, todos los miembros de la familia recogieron todas las verduras y ayudaron a lavar, cortar y preparar el famoso kimchi. El kimchi es una preparación muy antigua donde se recogía todo lo que quedaba en la huerta antes de que llegaran las heladas. Nada se tiraba, todo se transformaba. Entonces picaban las verduras, las lavaban bien y las amasaban con condimentos. Lo guardaban en tinajas, después de 12 horas quedaban en un lugar fresco de la casa y durante todo el invierno se alimentaban de ese plato crudo y lleno de vitalidad. Con los restos que no se aprovechaban iban a la tierra, formaban el famoso compost y así se reiniciaba el ciclo. En la primavera ese compost que ya se había transformado en tierra fértil volvía a dar frutas y verduras sin químicos, sin tener que usar fertilizantes artificiales que no son necesarios. Ya entraríamos en la permacultura, Sí. otra rama. Pero todo eso tenemos que empezar a sembrarlo desde pequeño. Steiner decía, los hábitos se fijan en los cuerpos sutiles en los primeros años de vida. Cambiar un hábito es muy difícil, pero si en los niños introducimos los buenos hábitos, le quedan para toda la vida. Por eso la necesidad de que entren en la cocina. Vean los colores, los olores, las texturas. Si no, es difícil imponerles que coman verduras cuando no saben ni siquiera cómo se llaman. Así que, A bueno. mí me sorprende todo el tiempo la voluntad o las ganas de despertar, ¿no? Esta cosa que a veces sucede de sentirse como, de buscarle la vuelta. A los que más o menos le pasan cerca, ¿no? Me parece a mí que este lugar tras la sierra y toda esta zona tiene bastante de mucha gente que anda ahí cerquita de encontrarle la vuelta y un montón de gente que no, que crecimos acá, que vivimos acá todo el tiempo, que naturalizamos que ya le encontramos la vuelta de alguna manera, ya está, y parte de la vuelta es eso, porque no hemos vivido como el vértigo de las ciudades y todo Aparte el esto. hecho de tener buenas tierras, excelentes tierras, buen clima, normalmente, no sé, ahora está un poco alterado, también eso alteraron, y buena agua, ¿cierto? O sea que es fácil hacer una huerta, es fácil tener 6, 7 gallinitas y huevos caseros. Llego de gallinas felices, gallinas que están sueltas, gallinas que comen verduritas, que escarban. No es lo mismo que ir al súper y comprar huevos en el súper. Claro. Si tenemos los 2 huevos, abrimos uno, abrimos el otro y vemos la diferencia en el color, en la consistencia de la clara. Entonces, no, y el proceso de ir a buscar los huevos, de ir a... Tenemos ganas de... ahí va también, ¿no? Como comunidad, como vos de lo que ves en el microclima. ¿Tenemos ganas de volver a eso? ¿O lo sentimos más como, si no volvemos a eso, casi es como una presión del sistema? Y es una necesidad. Es una necesidad. Yo creo que no hay opciones. Yo no me puedo seguir alimentando de un supermercado que el día que a los señores de la Agenda 2030 se le ocurra quemarnos los campos y no hay más semillas, como está pasando en Europa, en Australia, en Estados Unidos, miles de hectáreas quemadas para crear hambre a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer? Lo mencionaste 3 veces, a lo de la Agenda 2030. Breve repasito para que no quede sin ahí. Sabemos que hay mucha información, mucha data girando por todos lados, de que está esto de ser feliz sin nada, ¿no? Que tiene que ver un poco con una idea que puede llegar a confundirse
dentro de esto del despojo, la sencillez, pero que no tiende a Pero eso, no va por ahí, ¿eh? No va por ahí, por eso te No. digo. ¿A dónde va? ¿Qué es? ¿Cómo me Lo la que pasa podrías es que definir cuando en un... la Agenda 2030 dice serás feliz sin nada, es porque a través de los electromagnetismos y las antenas y todo eso te pueden manejar los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Entonces vas a estar ¿Cómo hecho es? una La basurita y vas a sonreír. La soma de un mundo feliz, es Huxley en Claro, todo. claro. Sí, o sea, va a ser controlado y hasta está patentado. Que hay una forma a través de las ondas de cierta frecuencia de provocarte tanto depresiones como estados de euforia y felicidad artificial. Entonces, ¿para qué tantas antenas? ¿Para qué? Valen millones de pesos. Entonces, para ese fin, van a controlar tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. ¿Y cómo vas a hacer para salir de todo eso? Primero saberlo, no cerrarse la mente, porque la verdad es tan dura que muchos prefieren cerrar los oídos y no investigar. Yo prefiero investigar. Y hay mucha gente que está haciendo... ¿Siempre te pasó eso desde la chica de 17 años, 19? Que sí, lo de 17 es porque yo empecé allí y bueno, era secretaria y tenía que estar en el banquete de la Cámara de la Construcción y comía langostas y qué sé yo, hasta que a los 19 dije, basta, se acabó, soy vegetariana. Entonces ahí me paré firme sobre mis pies. Claro, ese fue el momento. Claro, en el 19 años ahí cerré la boca. Sí. Pero sí, empecé a los 17, sí. En tantos años, digo, esta mirada del mundo en general, ¿no? De esta necesidad de estar atenta a conocer, ¿fue creciendo, se mantuvo, se mantiene? ¿Cómo imaginás que continúa todo esto? Digo, los próximos 20, 30 años. Y esto continúa mejorando, ¿no es cierto? Si continúa, tiene que continuar mejorando. Continúa mejorando, tomando conciencia y también despertando la sensibilidad hacia el entorno. Por ejemplo, en los últimos tiempos, donde tenemos pocas horas de sol, ¿no? Y bueno, yo tomé el hábito de almorzar afuera, ¿no? Pues siempre estaba en la cocina, en el comedor. Y allí, en silencio, que es otra cosa necesaria, el silencio, observar los pájaros, observar el cielo y encontrar los chemtrails, porque si no miramos para arriba no lo vamos a ver. Descubrir los puntos de la luna para poder sembrar, buscar el calendario de los antroposóficos para poder sembrar cuando corresponde. Y el estudio no termina nunca. Claro. Siempre estás estudiando. Tengo pulgones, ¿con qué lo voy a eliminar? En forma natural. Y bueno, hay canales con un montón de gente que opina, que te da... La gente tiene ansias de compartir. Eso es hermoso. Sí. Eso es hermoso. A mí esto de la cocina para la transición me dio un pie porque a veces uno no sabe por dónde empezar. Si vos hoy tenés a alguien que está viajando de acá para Villa Dolores por alguna razón, está escuchándonos en el auto o algún lado y lo siente también así porque todos de alguna manera lo estamos sintiendo. ¿Por dónde se empieza? Digo, ¿por dónde empezamos? ¿Por buscar avena? ¿Empezar a cocinar nosotros? ¿Buscar el libro? Bueno, más integral que harina blanca. ¿Por dónde empezamos? Empezás por cambiar la alacena y la heladera. Ahí en el libro Cocina de Transición hay una página, cuál es la alacena saludable y la heladera saludable. Le digo, bueno, los bolsillos no están como para tirar la comida. Entonces terminás de comerte las latas que tenés. Claro. Pero no las vuelvas a comprar, porque un secretito está en no tener en casa aquello que no quiero volver a comer. Por ejemplo, los lácteos, pero eso ya es un pasito más. Cuidado con los lácteos, porque producen muchos problemas de salud. Eso de que tomá un vaso de leche y no va a tener osteoporosis, es una gran mentira que nos han vendido durante años. Quesos, ¿no? Lácteos en general. Claro, quesos, lácteos, los quesos están concentrados, peor todavía. La Serenísima es cualquier cosa menos leche. La crema se coloca en tambores de acero inoxidable y se vende a Israel. Y acá le agregan margarina. La margarina es una grasa plástica, como si te tragaras un Tupperware.
y se va a depositar en tus venas y en tus arterias. Entonces hay que estudiar cada tema, cuestionarse todo, ¿no? Pero si vos en tu casa te podés hacer tu queso de semillas, tu manteca de semillas, entonces allí un pasito más, tratar de conseguir las semillas orgánicas. Entonces por eso decía, es como un videojuego. Sí. Siempre un poco más. Podés subir un escalón. Pero por lo menos empezar por no comprar aquello que tengo en la alacena, lo consumo, pero no lo vuelvo a tener. Bien. Y en la heladera yo le aconsejo, por ejemplo, tener un tupper con una legumbre cocida, un tupper con un cereal cocido. Entonces tenemos garbanzo y arroz, proteínas completas. Y proteínas completas significa 23 aminoácidos. El cuerpo no necesita proteína animal, necesita aminoácidos. Entonces sí, si no lo tiene que descomponer y después asimilarlo. Entonces esos 23 aminoácidos están en un plato de garbanzo con arroz, que es mucho más barato que un bife al precio que está ahora la carne. Claro. Y yo puedo hacer con esos dos elementos muchas cosas. Un hummus, unas torrejas de arroz y comerlas juntas. No olvidarse nunca de las verduras crudas. El organismo necesita lo crudo por las vitaminas, que no se destruyan. Bien. Entonces, mirar el plato con una mirada crítica. Bueno, acá tengo proteínas, acá tengo verduras con vitaminas, acá tengo fibra en un plato de verduras cocidas, y después le vas dando distintas formas, ¿no? Y No, está. Pensaba en eso. No, ahora te dejo terminar la idea. Por el tema de, por ejemplo, las harinas. Recomendame qué hago, porque la harina blanca, por ejemplo, es como un gran veneno, parece. Ay, ahora más que nunca. Nos hemos enterado ¿Sí? a través de molinos amigos que los obligan a colocarle harina de grillo. Esta persona que nos comentó se negó a hacerlo, la llamaron del ministerio no sé qué para decirle, usted tiene un subsidio, si usted no lo hace va a perder ese subsidio, usted póngale la harina lo que nosotros le hemos mandado. Sí. Harina de grillo, y eso no lo va a decir en la etiqueta, va a decir E120 o algún número así que no vamos a saber qué es. Claro. Entonces, leamos las Peor. etiquetas. La etiqueta no es solamente una fecha de vencimiento, la etiqueta es mucho más. En la parte de ingredientes, sepamos que el primer ingrediente es lo que más tiene. Si vamos a comprar una mermelada y dice primer ingrediente azúcar, es porque la mayoría de ese frasco tiene azúcar. Después va a decir glucosa, que es un veneno, y después va a decir la fruta, que la tiene en menor cantidad. Eso es un ejemplo. Y después va a decir un montón de numeritos que son conservantes, colorantes, saborizantes. Claro, todo ficción, todo fantasía. Claro. Entonces, Nada ¿a dónde de vamos? Eso tiene aminoácidos, Y vayamos, nada pongamos árboles frutales, Hay árboles que dan frutos enseguida y otros hay que esperarle un poquito más. Yo acabo de cosechar 3 kilos de mi plantita de quinoto. Ahora me tengo que poner a hacer la mermelada. Muy bien. Sí. Claro, Exquisito. meterle ahí frutales. Frutales y hacerlo en tu casa y sabes lo que tiene. Y es todo un mundo que se abre. Ahí. Y por eso los niños tienen que participar. Claro. Si yo tuviera un nieto en casa, le diría, bueno, cortame los quinotites y sacale la semillita que tiene adentro. Te voy a decir cómo lo practicás esto. Bueno, manos a la obra. La experiencia y recetas del abuelo Matu por Matusalén. Bueno, estas cosas las encuentran en APAN aparte, pero si no, ¿tenés redes, algo como para contactarte? Si alguien quiere saber más de esto te busca, ¿te va a buscar a APAN? Y me buscan a APAN o al teléfono. Yo mucho tiempo para redes no tengo, ¿viste? No, sos una... No. Te digo, estoy... Porque todo lo que veo acá imprimiste varios y después quedó, porque veo mucho Hotmail, Live, como mail, correos de hace muchos tiempito, años y muchos después, años. Ahora el correo y después es... reeditaste. No, hice una tirada muy grande, 2000 libros, para mí fue una barbaridad, porque no lo puedo entregar a Kier porque perdería los derechos de autor. Kier, una de las editoriales que se dedica un poco a esto. Claro, sí, lo vas a tener desde Tierra del Fuego hasta Salta, pero perdés los derechos de autor y me parece que no es justo. Hay que hacer algo digital también con esto. Y SBN también tiene, mira, está catalogado y todo. Está registrado, sí. Catalogado y registrado. Claro, exactamente. Lo llevan mucho y yo en ese caso lo he donado, directoras de escuelas.
para tenerlo en la biblioteca de las escuelas. Mm. Y ¿Talleres no has vuelto a hacer? no me da el tiempo. Sos empresaria Tengo 70 años. Entonces, sí, tengo mucha vitalidad, puedo hacer muchas cosas, pero todo lleva tiempo si querés que salga bien. Sí. Así que un poco mi púlpito es el mostrador de Apana. Y desde ahí sí escucho estoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todo lo que me quieran consultar y todo lo que yo le pueda dar copias, monografías, todo eso se hace. Muchas gracias por la visita. María Cristina Castells es la que está al otro lado. Cocina de transición hacia la era de Acuario y manos a la obra, las experiencias y recetas del abuelo Matu. Los libros que queríamos presentar y contarles y conocer también a María Cristina. Sí, para nosotros un placer enorme que te haya venido. Muchas gracias. Gracias de vuelta a ustedes. por la visita. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con otro tema que sí tiene que ver y no tiene nada que ver, que es muy 3D, que tiene que ver con las elecciones que vienen ahora en unos días nomás.